Hola y sean todos bienvenidos a su podcast favorito de Creepypastas de Medianoche. El día de hoy, pues primero que nada, feliz año nuevo, felices fiestas para todos aquellos espectadores que la pasaron en casa, que la pasaron con sus familias, con sus amigos, etc. Este es el primer episodio del año e intento hacer diferentes configuraciones. Hay que ver cómo está. Estoy en un momento crucial en cómo va a seguir mi año. Solo quería decirles a todos que muchas gracias por estar apoyando el año pasado. Inclusive si estás desde que se creó, pues muchas gracias. Y esperemos que este año sea lleno de episodios muy buenos. Y variar un poco, quiero variar el contenido un poco, pero pues eso ya es idea. Eso ya es tema para en otra ocasión, ¿no? Pero bueno, sin nada más que agregar, comencemos con una de las creepypastas más interesantes y yo creo que las mejores que he leído. El experimento Harbinger. Comencemos. En el mundo en el que vivimos está lleno de cosas que no entendemos. Siendo los humanos curiosos que somos, naturalmente tratamos de buscar estas cosas. Hacerlo nos ha llevado a descubrimientos e invenciones notables que nunca podríamos haber imaginado hace 100 años. Hemos derrotado a la enfermedad, hemos construido hasta el cielo mismo e incluso hemos creado máquinas que podrían llevarnos más allá de las nubes y las estrellas. Si nuestros antepasados pudieran vernos a nosotros y a lo que hemos creado, estoy seguro de que muchos de ellos nos verían como dioses. Sin embargo, nuestra curiosidad innata y nuestra ansia de conocimiento no siempre nos han llevado a la grandeza. El verdadero mal y oscuridad también han sido descubiertos en la conquista del conocimiento por parte de la humanidad. Al final, me temo que este mal será nuestra perdición. No lo digo desde el punto de vista de un gran filósofo que se ha sentado a reflexionar las cosas. No, lo digo porque lo he visto, lo experimenté. Yo formé parte de esto. El evento que estoy a punto de transmitirles es cierto en su totalidad. Lo juro. Estoy seguro de que esto caerá en oídos sordos y muchos de ustedes creerán que esto es solo otra historia espeluznante destinada a brindarles emociones baratas. Pero les prometo que esta no es mi intención, ni mi propósito. El propósito de esta historia es simplemente advertirte de lo que se esconde más allá del velo de lo que podemos ver y entender, para mostrarte lo que nos espera en la oscuridad, aunque yo mismo no lo entiendo. Lo que estoy a punto de contarles ha sucedido, y estoy seguro de que volverá a suceder. En 1971, un científico no tan conocido comenzó los preparativos para un proyecto extremadamente secreto conocido como el experimento Harbinger. Me gustaría mantener en secreto la identidad del científico por razones personales, por lo que a lo largo de este relato me referiré a él como Zimmerman. Los acontecimientos de Zimmerman son, en el mejor de los casos, inciertos. Más allá de 1971, todo lo que se sabe de él antes de esa época es que había crecido en algún lugar de Maryland con una extraña fascinación por lo oculto y lo sobrenatural. Esto más tarde lo convirtió en un paria entre sus colegas científicos debido a lo burlado que era, y sigue siendo, lo metafísico en ese momento. Sin embargo, las opiniones de Zimmerman sobre el otro mundo no fueron la única causa de que fuera un paria. Fueron sus métodos los que hicieron que no fuera aceptado entre sus compañeros. Zimmerman era bien conocido en su época por ser despiadado y frío más allá de toda medida. Nunca le importaron los medios, lo único que le importaba eran los resultados, y si predecía que los resultados eran lo suficientemente valiosos, valdría la pena obtenerlos. Fue este insaciable y brutal deseo de la verdad lo que lo hizo temido entre aquellos que lo conocían, y los pocos que sabían de él y no le temían, creyeron en él y lo seguían de cerca a él y a su obra. La palabra Harbinger en sí misma tiene un sabor tan misterioso e intimidante. Tal vez sea la forma en que sale de nuestras lenguas o tal vez se deba simplemente a su asociación con el proyecto. Pero la palabra siempre parece llevar consigo una cierta cantidad de fatalidad, lo cual tendría sentido. La palabra misma significa advertir o presentir. No puedo imaginar la razón de Zimmerman para darle ese título al experimento, pero en retrospectiva encaja perfectamente. Zimmerman se acercó a unos pocos elegidos. Yo soy uno de ellos.
Nos dijo que estaba trabajando en algo grande y que necesitaba personas que pudieran mantener la confidencialidad y no difundir chismes ociosos sobre su trabajo. Si bien no confiaba plenamente en algunos de nosotros, sí sabía que éramos profesionales y que, por una u otra, todos necesitábamos urgentemente un empleo. Había trabajado en la clínica local como médico, pero me atraparon robando medicamentos y me despidieron de inmediato. Esto dejó una marca muy oscura en mi currículum, por lo que fue difícil encontrar trabajo. También era nativo de Alaska y vivía cerca de donde se llevaría a cabo el experimento, así que supongo que se podía decir que era una opción conveniente. Como puedes imaginar, aproveché la oportunidad. No fue difícil de hacerlo cuando vi el pago. 15 de nosotros fuimos contratados en total. Algunos eran colegas suyos que han estado trabajando con él por un tiempo. Algunos eran trabajadores de mantenimiento y algunos fueron contratados como seguridad privada. Fui el único profesional médico que fue contratado. Todavía me sorprende cómo consiguió los fondos necesarios para el experimento. No me sorprendería del todo que su financiación no fuera del todo legal. Pero legal o no, yo necesitaba el dinero y él me estaba pagando. Mirando hacia atrás, es una decisión de la que me he arrepentido. Después de que Zimmerman obtuvo el dinero, lo usó para comprar una parcela de tierra relativamente grande en las profundidades del desierto helado de Alaska. Y sobre ese pedazo de tierra, Zimmerman construyó una estructura de hormigón, no muy diferente a un búnker. La única diferencia era que su objetivo era mantener cualquier daño potencial contenido dentro de la estructura en lugar de mantenerlo fuera. Como él dijo, la mayor parte de la estructura excavó debajo de la tierra, lo que tuvo el efecto de hacer que el complejo subterráneo pareciera mucho más pequeño de lo que realmente era desde el exterior. Como era de esperar. Solo había una forma de entrar y salir de la estructura subterránea y era a través de una escalera que conducía desde un pequeño edificio de hormigón modesto en la superficie, al que me referiré de ahora en adelante como el edificio de entrada por comodidad. Es hasta la red de abajo. Después de que todos se hubieran ido a la cama por la noche, la escotilla que contenía la escalera se sellaría con una tapa de metal muy grande y gruesa. Zimmerman era muy estricto al respecto. No muy lejos del edificio de entrada había una serie de cabañas de madera que servirían de dormitorio para el personal que Zimmerman había contratado. En comparación con el edificio de entrada que se encuentra en la superficie, el sistema subterráneo era enorme. En el centro del complejo se encontraba la sala de control. Aquí es donde se vincularon todos los dispositivos electrónicos de la instalación y demás, incluidas las cámaras de seguridad, las luces y los controles de las puertas. Consolas, monitores y ordenadores se alineaban en las paredes de esta gran cámara central. Aquí es también donde la escalera en el edificio de entrada se conectaba en el complejo subterráneo. Conectadas a la sala de control había 3 puertas. Una conducía a una habitación más pequeña que servía como enfermería. Otra puerta conducía a una sala de descanso y la última puerta conducía a los pasillos. Los pasillos son donde el complejo comenzó a sentirse extremadamente espeluznante. Por alguna razón, estaban dispuestos en un esquema extremadamente confuso que conducía en círculos y a callejones sin salida. Estos pasillos constituían la gran mayoría del complejo y sería muy fácil perderse en el laberinto si no estuviera familiarizado con el complejo. Pero si supieras a dónde vas, te encontrarías de frente a una de las 3 habitaciones de 8 por 8 pies en poco tiempo. Cada habitación tenía una cámara conectada a una de las esquinas de la habitación y las 3 cámaras estaban conectadas a un monitor correspondiente en la sala de control. Las cámaras también estaban dispersas por los pasillos para que quien estuviera mirando su monitor correspondiente pudiera ver donde quisiera, cuando quisiera. Había gruesas puertas de metal en la entrada de cada una de las 3 habitaciones de 8 por 8 pies, y para abrirlas tenías que ingresar un código de 4 dígitos en un panel ubicado cerca de la puerta. Recuerdo que cuando llegué por primera vez al complejo me asustaban los pasillos. Siempre he sido claustrofóbico y esos pasillos eran muy estrechos. El ruido, o más bien, la falta de ruido, también era una tremenda fuente de miedo para mí en esos pasillos sombríos y estrechos. Siempre fue tan antinaturalmente silencioso, como si el mundo entero hubiera dejado de moverse. Realmente te hace sentir como si estuvieras atrapado allí. Afortunadamente, sin embargo, rara vez
Me aventuré en esos pasillos porque era el único profesional médico en las instalaciones y prácticamente no tenía ninguna razón para entrar en ellos. Al principio me pareció tan peculiar que Zimmerman pidiera un profesional de la medicina como yo para un proyecto como este. Pero cuando terminó todo, entendí por qué. El propósito oficial del experimento Harbinger era probar y observar los efectos del aislamiento prolongado en la mente humana. Esto es lo que se enumeró en los informes que se enviaron al menos, pero sin que todos los que no participaban en el proyecto lo supieran, excluyendo a los sujetos. El verdadero propósito era mucho más oscuro. Como dije antes, Zimmerman siempre había tenido una obsesión con lo oculto y lo sobrenatural. Trató de probarse a sí mismo ante los que no creían en él. Quería una prueba física de lo sobrenatural, que lo sobrenatural era un fenómeno real y que quería ser el primero en obtener la dicha prueba. El verdadero propósito del experimento de Harbinger era encontrar pruebas de lo metafísico, un mundo que no podíamos ver. La idea de hacer estos era naturalmente un poco desalentadora e incluso aterradora, pero era el método de Zimmerman para hacerlo lo que era realmente aterrador. Zimmerman creía que sería capaz de abrir un portal entre mundos momentáneamente, permitiendo que 3 entidades aleatorias cruzaran nuestro mundo y cada uno de estos seres quedarían atrapado dentro de una de las 3 habitaciones. Zimmerman tenía la teoría de que cualquier entidad trataría de aferrarse al ser vivo más cercano que tuviera la capacidad de hacerlo. Quería usar esta técnica para atrapar a un espíritu en una forma física, permitiéndole entrar en un ser vivo que había sido inyectado con una mezcla compuesta de la creación de Zimmerman. En teoría, este compuesto evitaría que la entidad simplemente abandonara lo que fuera a lo que estuviese unida. La única forma en la que podría salir de un huésped al que se le había inyectado el compuesto era a través de la muerte. Según Zimmerman, el anfitrión tendría que ser algo vivo, con una voluntad lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la posesión, y solo hay una especie conocida que posee la cantidad de voluntad requerida para esto: seres humanos. Zimmerman también había hecho algo para asegurarse de que las entidades solo entraran en las 3 habitaciones y que solo hubiera una entidad en cada habitación, aunque no puedo decir qué hizo exactamente. De hecho, no sé casi nada en cuanto se trata de cómo Zimmerman logró hacer lo que hizo. Le gustaba mantener su metodología en secreto para sus colegas de mayor confianza, probablemente debido a su paranoia de que alguien robara sus ideas y que se atribuyera el mérito del éxito de dichas ideas. Si hubiera sabido que este era el verdadero propósito antes de inscribirme, podría haberlo reconsiderado, pero Zimmerman decidió no decírnoslo hasta que estuviéramos todos reunidos en su fortaleza. Incluso si alguno de nosotros hubiera querido irse, dudo que nos hubiera permitido hacerlo. El equipo de seguridad que Zimmerman había contratado era leal a él y al pago. No es probable que Zimmerman les hubiese dado la orden de permitir que nadie se fuera. Había 3 sujetos diferentes incluidos en el experimento. Todos eran nativos de Alaska y cada uno fue atraído al proyecto bajo la creencia de que participarían en un estudio inofensivo del efecto de aislamiento de la mente humana, como mencioné antes. Es por eso que ninguno de los sujetos se opuso cuando se dieron cuenta de que estarían confinados en una de las 3 habitaciones que mencioné anteriormente. El primer sujeto era un joven, al parecer. Estaba sin trabajo y necesitaba desesperadamente el dinero que le habían ofrecido por participar en el estudio. La segunda era una mujer. Al mirarla me di cuenta de que era una adicta de algún tipo. El tercer y último sujeto era un hombre mayor, un vagabundo, si tuviera que adivinar. Una cosa que todos tenían en común era que a ninguno de ellos les quedaba familia ni amigos. En definitiva, nadie los echaría de menos. Por eso fueron elegidos para el proyecto. Lo siento, me gustaría poder proporcionar más información sobre los temas, pero todo esto se ha extraído de mi memoria, y para empezar, se me dio poca información sobre los 3. El experimento no comenzó oficialmente hasta 1987, 16 años después de su anuncio original. Estaba ansioso por comenzar, así que empaqué y me dirigí al complejo tan pronto como pude. Llegué al recinto una semana antes de que los sujetos se inscribieran y un mes antes de que comenzara el proyecto. No fui el primero en llegar, ni mucho menos. Cuando llegué, Zimmerman, sus colegas y el equipo de seguridad ya había llegado. Supongo que se podría decir que yo estaba entre las personas en las que Zimmerman no confiaba para llegar primero.
Todos habían llegado una semana antes de que comenzara el experimento. Había una brecha notable entre los que estaban allí simplemente por dinero, como yo, y los que eran seguidores de Zimmerman. El 15 de octubre de 1987, todos los preparativos estaban en su lugar. Los sujetos habían sido sellados en sus habitaciones. Las cámaras, las luces y los altavoces estaban en pleno funcionamiento y todos los miembros del personal se habían acomodado. Había llegado el momento de que el experimento comenzara oficialmente. Zimmerman pidió a todos que se presentaran en la sala de control alrededor de las 9 p.m. para presenciar el comienzo del experimento. Quería que todos estuvieran presentes cuando demostrara que todas sus teorías habían sido correctas y que no solo era un loco. Quería que todos viéramos los frutos de su labor. Cuando todos se reunieron, finalmente en la gran sala de control, Zimmerman se volvió hacia nosotros y simplemente dijo: «Observen». Luego nos dio la espalda, se inclinó hacia el micrófono que proyectaría su voz y a través de las 3 habitaciones, y luego comenzó a cantar en un idioma extraño que seguro estoy que nadie más que Zimmerman podría entender. Todos observamos los 3 grandes monitores en la pared, esperando en silencio que sucediera algo. Todos los sujetos estaban de pie en su habitación, estupefactos por los cánticos de Zimmerman, mirando los monitores con expresiones confusas en sus rostros. Después de unos 5 minutos, sentí algo terrible. No puedo explicar qué fue exactamente, pero una horrible sensación de pavor me invadió, acribillándome de miedo. Fue entonces cuando el suelo comenzó a temblar sutilmente y las luces comenzaron a parpadear. Zimmerman continuó cantando por el micrófono como si nada estuviera mal, o estuviera mal mientras los sujetos comenzaban a correr por sus habitaciones, gritando por ayuda. Entonces, de repente, el suelo dejó de temblar y la imagen del monitor se convirtió en estática. El aire comenzó a ponerse muy pesado mientras todos mirábamos los monitores esperando a que recuperaran su imagen y nos mostraran lo que estaba sucediendo, o había sucedido en esas 3 habitaciones. Durante un rato todo quedó en silencio, pero luego se oyeron gritos. Los gritos de una mujer que atraviesa un dolor y un terror insoportables comenzaron a resonar en el recinto. Los gritos similares de los hombres comenzaron a coincidir con los gritos aterrorizados de la mujer y juntos se mezclaron en una terrible sinfonía de dolor y miedo que golpeó sin piedad en nuestros oídos. Aquellos de nosotros que estábamos aquí por el dinero comenzamos a mirarnos asustados, mientras que los leales a Zimmerman parecían no inmutarse en absoluto. Queríamos irnos y no volver nunca más a este horrible lugar, pero todos sabíamos en el fondo que Zimmerman nunca permitiría que eso sucediera. Estábamos aquí a largo plazo, no había escapatoria. Eran las 10:13 p.m. cuando los gritos finalmente cesaron. Los monitores aún no nos habían revelado lo que había ocurrido en esas 3 habitaciones. Tan pronto como terminamos los gritos, Zimmerman se puso de pie y nos despidió a todos por la noche, agregando que a todos nos había prohibido volver al complejo hasta las 10 a.m. de la mañana siguiente. Como ninguno de nosotros quería, todos salimos solemnemente del recinto y nos dirigimos a las cabañas y nos acomodamos para pasar la noche. Creo que es seguro decir que no todos dormimos bien esa noche, y yo no fui uno de ellos. A la mañana siguiente, todo el personal había llegado al edificio de entrada. Todos nos quedamos adentro intercambiando miradas cansadas o nerviosas, mientras esperábamos a que Zimmerman llegara y abriera la escotilla que ocultaba la escalera. Pude ver un miedo palpable en los ojos de algunos de nosotros, mientras que otros no parecían haberse visto afectados ni remotamente por lo sucedido anoche. Zimmerman apareció 5 minutos después de las 10 a.m., disculpándose por su tardanza al entrar por la puerta del edificio de entrada. Abrió la escotilla y, sin dudarlo, comenzó a descender por la escalera hacia el negro abismo. Casi parecía entusiasmado. Fui el primero en seguir el oscuro descenso de Zimmerman en las instalaciones. Parecía que cuanto más bajaba, más se cernía sobre mí la oscuridad, como si intentara tragarme entero. Y a medida que subía más profundo, no podía evitar sentir que este lugar era diferente de alguna manera. Mientras que antes solo existían los inquietantes pasillos y habitaciones de hormigón, ahora había algo más,
Algo hacía que lo espeluznante se sintiera tan real y personificado. Sentí que una escena horrible y espantosa nos esperaba allí abajo, pero seguí bajando, a pesar de mi miedo y mis dudas. Esto ya no era solo un búnker espeluznante. Había oscuridad y malevolencia en el aire. Un verdadero mal ahora vivía aquí y podía sentirlo. Todos podríamos. Finalmente sentí que mi pie tocaba el suelo y dejé escapar un silencioso suspiro de alivio al estar en tierra firme. Casi como si se tratara de una señal, las bombillas cobraron vida, empapando la habitación de una luz cálida y bienvenida. Zimmerman debe de haber encendido la luz, pensé. Me permití tomarme un par de segundos para examinar la sala de control. Estaba exactamente como la habíamos dejado la noche anterior, por lo que hice una oración silenciosa y agradecida. Era casi como si nunca hubiera sucedido nada inusual. Me sacudí de mis pensamientos al recordar los monitores llenos de estática la noche anterior. Dejé que mis ojos se dirigieran lentamente hacia los monitores de la pared, anticipando las escenas sombrías y aterradoras que se aparecerían en ellos. Lo primero que me llamó la atención fueron los monitores 1 y 3, que seguían siendo puro estático. Habría sido un pequeño alivio, pero luego la imagen inmóvil en el monitor 2 llamó mi atención. La habitación 2 estaba completamente quieta y todo parecía completamente intacto. No pude evitar jadear al notar lo único que era diferente. La mujer yacía en el centro de la pequeña habitación de hormigón. Una expresión de miedo y terror se congeló en su rostro demacrado, mientras yacía silenciosa sin vida sobre su espalda. La expresión de Zimmerman se volvió de enojo cuando vio esto. Ordenó que se apagara el segundo monitor, y así fue. No preguntamos por qué. No es que ninguno de nosotros quisiera ver más la espantosa escena. También ordenó que si las imágenes de los monitores 1 y 3 no regresaban en las próximas 2 horas, se enviaría al equipo de seguridad a investigar las habitaciones. El equipo de seguridad asintió al escuchar esto. Hacían para que pareciera que no tenían miedo, pero yo podía verlo en sus ojos. El tic-tac sutilmente fuerte del reloj era el único sonido que resonaba en la sala de control mientras miraba los monitores. Había pasado 1 hora y 50 minutos y la estática seguía siendo lo único que se ocupaba de los monitores 1 y 3. Todos los demás miembros del personal estaban trabajando excepto yo. Esto se debía al hecho de que el proyecto había estado completamente libre de lesiones hasta el momento, por lo que esencialmente no tenía nada más que hacer, solo esperar a que alguien se lastimara. Zimmerman, un par de sus colegas y yo éramos los únicos que ocupábamos la sala. Charlaron en voz baja entre ellos, al otro lado de la habitación, mientras yo pasaba mi tiempo leyendo y reflexionando sobre la situación en la que me encontraba actualmente. Claramente había cometido un error al venir aquí. El cadáver que yacía en la habitación 2 era evidencia suficiente de esto, y solo Dios sabía lo que nos esperaba en las habitaciones 1 y 3. Mis pensamientos pronto se vieron interrumpidos cuando la imagen del monitor 3 regresó. La imagen clara que ahora se muestra en la pantalla hizo que los ojos de todos se abrieran notablemente. Lo que mostraba el monitor era horroroso. Un humanoide. La cosa estaba en el centro de la habitación, mirando directamente a la cámara, inmóvil. Llevaba puesto el mono que se le había dado al sujeto 3. Pero estaba claro que no era el mismo hombre que había entrado en la habitación. Lo primero que me llamó la atención fueron sus ojos. Eran de color negro sólido y del doble del tamaño de los ojos humanos normales. Parecían tan interminable y tan frío. Su cabeza también había crecido con los ojos de una manera tan simétrica e inquietante. El ser también se había desprendido del todo el pelo que alguna vez tuvo, e incluso desde el monitor pude ver cuán anormalmente suave y clara era su piel. Al parecer, también había crecido en altura y estatura, lo que se podía ver en el hecho de que el mono era ahora obviamente demasiado pequeño para su portador. Sus extremidades se habían alargado especialmente. Sus brazos colgaban casi tan bajo como las rodillas de la criatura. Lo que estábamos viendo no era de ninguna manera el mismo hombre que habíamos enviado adentro. Miedo. El miedo fue todo lo que sentí mientras continuaba mirando en el monitor a la cosa en la habitación, y mi miedo parecía ser
compartido por los que me rodeaban, lo que me hacía sentir un poco bien. Puede sonar horrible, pero fue un poco satisfactorio ver que Zimmerman y sus colegas también podrían sentir miedo. Pero al mismo tiempo era preocupante porque esto demostraba que esto no era parte del plan de Zimmerman. Algo había salido mal. Todos mirábamos fijamente al monitor a la cosa, a pesar de nuestro miedo. Era casi como si estuviera en trance. Mi miedo ya presente comenzó a crecer y se extendió rápidamente por todo mi cuerpo, a medida que me perdía en los ojos de la criatura, atrapado en su mirada aterradoramente hipnótica. Después de lo que apareció una eternidad, logré romper el contacto visual con la criatura y desviar mi atención en el monitor, y cuando lo hice, sentí que mis niveles de miedo bajaban considerablemente. Al cabo de un rato, Zimmerman ordenó a su equipo de seguridad que se dirigiera a la puerta 1, tal como había dicho que se haría. El equipo de seguridad se fue sin hacer preguntas, armado solo con porras y pistolas. Y concentré mi atención en observar a los hombres avanzar por los pasillos hacia la habitación del sujeto a través de las cámaras. Incluso a través de las cámaras de no tan alta calidad, no era difícil darse cuenta de que estos hombres tenían miedo de lo que les esperaba. Sus cabezas estaban agachadas mientras caminaban. No poseían la misma confianza en sí mismos que cuando comenzó este proyecto. Parecían niños asustados enviados a una guerra terrible. Finalmente llegaron a la puerta. Teníamos una visión perfecta de ellos y de la puerta a través de la cámara del pasillo. Uno de ellos dijo algo a través de uno de los walkie-talkies e hizo un movimiento hacia la cámara. En respuesta, uno de los colegas de Zimmerman abrió la puerta con un zumbido. Los hombres ya habían sacado sus pistolas cuando se apretó el botón. Poco a poco, la puerta comenzó a abrirse. Todos observamos ansiosamente cómo los hombres comenzaban a acercarse a la puerta, apuntando con las armas adentro. De repente y sin previo aviso se escuchó un fuerte grito, y luego algo salió de la habitación hacia los hombres. El monitor se volvió estático. Inmediatamente pudimos escuchar gritos que resonaban por los pasillos, seguidos un poco después por el sonido distintivo de los disparos. No podíamos hacer nada más que esperar. Después de un par de minutos, los gritos y los disparos cesaron. Todos esperamos y rezamos con la esperanza de lo que fuera que saltara hacia ellos desde la habitación no fuera el que regresara a la sala de control. Después de un par de minutos más, 3 hombres regresaron, llevándose consigo el cadáver del cuarto. Tenía cortes masivos que cubrían su pecho y su cara estaba destrozada. Ya ni siquiera se podía decir quién era, ni siquiera que era humano. Estaba acostumbrado al gore, siendo médico y todo eso, así que no me inmuté por la masa de carne desmenuzada y ensangrentada que llevaba consigo. Pero muchos de los demás palidecieron y vomitaron. Todos los miembros del equipo de seguridad tenían expresiones sin emociones y ojos llenos de terror. Uno de los hombres finalmente nos miró un rato con sus ojos muy abiertos. «Está muerto», logró finalmente murmurar con voz temblorosa y asustada. Pasaron un par de horas. El difunto se llamaba Frank. Fue enterrado afuera del frío suelo de Alaska. 2 de los hombres resultaron ilesos, al menos físicamente. El tercero estaba vivo, pero a duras penas. Su cuerpo estaba cubierto de cortes sangrientos y uno de sus ojos había sido arrancado. Logré estabilizarlo, pero por poco. Los otros 2 hombres explicaron vagamente lo que sucedió. Aparentemente, el sujeto 1 saltó hacia Frank después de que se abrió la puerta. Solo que ya no eran realmente el sujeto 1. Según ellos, tenía una cara horriblemente contorsionada y garras largas y afiladas. Afirmaba haberle disparado más de una docena de veces antes de que cayera muerto, y luego vaciaron otra docena de balas en él solo para asegurarse de que realmente estaba muerto. Solo una vez que estuvo muerto regresaron. Después de atender al herido, fui a investigar a los monitores. A pesar de todo el miedo que tenía de ver lo que esos monitores podrían haber contenido, necesitaba ver. El sujeto 3 era el único que quedaba ahora, y necesitaba verlo y asegurarme de que la criatura todavía estaba en su habitación. Sin embargo, parecía más una celda de la cárcel que una habitación ordinaria en este punto, lo que probablemente era algo bueno.
Las cámaras que mostraban la habitación del suelo y el pasillo exterior seguían mostrando una pantalla llena de estática. No se envió a nadie para repararlos o investigar, solo teníamos que esperar que el sujeto 1 estuviera realmente muerto. La imagen del monitor 3 era exactamente la misma que la había dejado. El sujeto 3 seguía mirándonos directamente a la cámara. Todavía estaba exactamente en la misma posición, y si no fuera por el pequeño ventilador en la esquina de la habitación, pensaría que estaba mirando una imagen fija. En cierto modo sentí alivio al ver esto, alivio de que todavía estaba allí en su habitación y no había escapado mientras nadie miraba. Después de que todo se calmó, noté algo especialmente inusual. Hubo un extraño sonido que emanaba de alguna parte. Al principio apenas se notaba. La única razón por la que lo escuché fue por lo extremadamente silencioso que estaba la enfermería. Pero a medida de que pasaba el tiempo, poco a poco comenzó a aumentar de volumen. Después de aproximadamente una hora, era lo suficientemente fuerte como para que todos los demás también pudieran escucharlo. Y después de un par de horas más, su volumen había aumentado tanto que pudimos determinar cuál era el ruido. Era una canción. Uno de los miembros del personal lo identificó como Living in the Sunlight de Tiny Tim. Al parecer, a su padre le encantaba la canción y la escuchaba con frecuencia. La canción parecía estar en bucle y se repetía una y otra vez. Aunque pudimos identificar el ruido, seguimos sin poder identificar su fuente. Sabíamos que no provenía de los altavoces porque los habíamos apagado. Parecía que emitía desde las propias paredes. Pasó más tiempo a medida que todos comenzábamos a agitarnos cada vez más con la canción. Pasaba la mayor parte del tiempo en la enfermería atendiendo a Frank o en la sala de control. El miedo flotaba en el aire y la presencia de una oscuridad y un mal inconfundibles eran sin duda su fuente. El sujeto 3 todavía no se había movido. Había mantenido su mirada fija en la cámara todo el tiempo. Siempre sentí como si me hubiera mirado directamente, sin importar dónde estuviera en la habitación. Creo que este efecto también lo sintieron los demás, debido al hecho de que parecían moverse mucho más por la habitación y aparentemente sin ninguna razón. Después de unas horas, la canción estaba tan fuerte que la gente casi tenía que gritar para comunicarse. Habíamos estado tratando de encontrar su fuente para poder apagar la canción, pero fue en vano. La fuente no pudo ser identificada en lo absoluto. Esto añadió un nivel de irritación extrema a nuestro miedo ya muy presente. Fue alrededor de las 8:30 cuando el suelo comenzó a temblar una vez más, tal y como lo había hecho la noche anterior. El pánico comenzó a extenderse entre mis compañeros de trabajo y yo a medida que el temblor crecía en intensidad. Durante este tiempo tuve la repentina sensación instintiva de mirar el monitor del sujeto 3. Se había ido, casi como si se tratara de una señal. Se fue la luz, y afortunadamente la canción también lo hizo. Desde que el equipo de seguridad regresó, el pánico se había ido acumulando lentamente entre el personal y Zimmerman era incapaz de detenerlo. Cuando las luces se apagaron, los proyectores de calma que todos habían estado tratando de mantener nos abandonaron y el miedo en todos nuestros corazones se apoderó de nosotros. Las luces de respaldo de emergencia se encendieron poco después de que se fue la luz, por lo que di una oración silenciosa en agradecimiento. Las luces eran tenues, pero aún así me permitían ver mucho. El pánico total se apoderó de nosotros cuando muchos de mis compañeros de trabajo comenzaron a gritar y correr hacia la escalera en un intento de escapar. Pero demasiados intentaban usarlo a la vez y nadie era capaz de llegar muy lejos en la escalera sin que alguien más los tirara al suelo y tomara su lugar. Zimmerman gritaba a todos que se calmaran, pero su personalidad dominante e intimidante no tuvo ningún efecto aquí, y sus demandas cayeron en oídos sordos. Era un caos total. No pasó mucho tiempo hasta que la gente comenzó a lastimarse entre sí en sus intentos desesperados por subir esa escalera y salir de ese lugar. Solo podía pararme contra la pared y esperar mi oportunidad de escapar por la escalera. Todos los gritos se silenciaron pronto cuando el zumbido familiar de esa canción inquietante comenzó a subir de volumen nuevamente. Solo que esta vez mucho más rápido, y esta vez estaba claro que el ruido provenía directamente de los pasillos laberínticos. La gente dejó de pelear y gritar mientras toda nuestra atención se desplazaba hacia la puerta que daba a los pasillos.
La canción rápidamente se volvió más fuerte de lo que nunca fue antes, lo que obligó a muchos de nosotros a taponearnos los oídos con las manos en un intento de silenciar el ruido. Entonces, de repente, la canción se detuvo por completo. Silencio. Eso fue todo lo que llenó la habitación, mientras todos mirábamos la gruesa puerta de metal en anticipación de lo que se avecinaba. Parecía que había pasado siglos, pero en realidad probablemente pasaron solo unos segundos antes de que se rompiera el silencio. La puerta se abrió de golpe y la música volvió a empezar, más fuerte que nunca. Lo repentino y el volumen de esto hizo que muchos de nosotros retrocediéramos, cayendo al suelo y agarrándonos las orejas en un intento de bloquear el ruido. Levanté la vista por un segundo y en la puerta había una figura alta, de piel suave, con extremidades largas y ojos tan oscuros y malévolos que se podían ver claramente en la penumbra. Después de orientarme, miré hacia arriba a la criatura una vez más, justo a tiempo para ver cómo la cosa se levantaba y partía a Zimmerman por la mitad en un movimiento fluido, empapando la habitación y a todos los que estaban en ella con su sangre, intestinos y órganos. No era ajeno al gore, pero verlo era demasiado para mí. Me encorvé inmediatamente después de verlo y vomité por todo el frío suelo de cemento. Esa escalera es mi única esperanza de supervivencia, pensé para mis adentros mientras me obligaba a ponerme de pie. Y a medida que mis ojos se elevaban junto con el resto de mí, pude ver la cosa desgarrando y desgarrando a la gente mientras se dispersaban en un intento de escapar de ella. Estaba distraído, y por horrible que suene, esta era mi única oportunidad de subir esa escalera. Obligué a mis piernas a moverse hacia la escalera, tratando de bloquear los gritos aterrorizados de mis compañeros de trabajo y la música insoportablemente alta. Podía oír disparos que coincidían con los gritos y los terribles sonidos de la carne despedazada en alguna parte del lío del ruido. Extendí las manos hacia afuera y sentí una ola de alivio cuando mis dedos entraron en contacto con los duros peldaños metálicos de la escalera. Los agarré y comencé a subir tan rápido como pude en mi estado de desorientación, mientras rezaba para que el monstruo no me viera y me sacara de la escalera y me llevara de vuelta al matadero. Sentí que en cualquier momento sentiría una de sus suaves manos envolver mis tobillos y tirar de mí hasta la muerte, pero finalmente llegué a la cima. No había duda en mi mente, tenía que cerrar la escotilla y sellar esa cosa allí abajo, incluso si significaba una muerte segura para mis colegas. No podía permitir que esa cosa se escapara. Agarré la gruesa tapa de metal y comencé a empujar con todas mis fuerzas en un intento de sellar el complejo subterráneo. A pesar de lo denso y resistente que era, la tapa era sorprendentemente fácil de mover y no me costó mucho esfuerzo empujarla sobre la escotilla. Incluso para mí, en estado debilitado, en segundos, la escotilla quedó completamente cubierta por la densa tapa metálica. Me desplomé de lado y comencé a vomitar un poco más a medida que el agotamiento me superaba. Y mientras yacía ahí, me di cuenta de algo. Aparte de mis respiraciones agitadas, lo único que podía escuchar era el débil eco de esa canción desde abajo. Sentí que iba a perder más la cordura si continuaba acostado allí y escuchando esa canción. Así que una vez más, me obligué a ponerme en pie y comencé a dirigirme a la cabaña de madera en la que me había alojado la noche anterior. Era donde había dejado mi equipaje y también donde había dejado las llaves de mi camión. De los 15 miembros del personal que participaron en ese experimento abandonado, yo soy el único que sobrevivió. Nunca he regresado al horrible lugar donde sucedió todo esto y no tengo la intención de hacerlo. El proyecto era muy hermético y Zimmerman era el único que conocía todos los detalles del mismo. Y hasta donde yo sé, nadie está al tanto de mi participación, aparte de mí. De hecho, probablemente soy el único que sabe lo que realmente fue el experimento Harbinger, y mucho menos lo que realmente sucedió. A estas alturas, probablemente se estén preguntando por qué les he contado a todos ustedes algo de lo que ninguno de ustedes debería estar consciente. Tal vez estés esperando que te dé un discurso sobre no meterte en cosas que no entiendes o algo por el estilo. Espero que no, porque no tengo ningún discurso para dar ni lección que impartir. Comencé a escuchar un ruido hoy temprano. Casi de inmediato reconocí el ruido como una canción muy inquietante y familiar.
Ni siquiera traté de rastrearlo hasta su fuente. Sabía que sería inútil. Y a medida que ha ido avanzando el día, la canción ha ido subiendo el volumen. Ahora es lo suficientemente fuerte como para poder distinguir muy claramente la letra. Soy completamente incapaz de escapar de la voz de Tiny Tim. Me ha seguido a todas partes a las que he ido. El tema 3 viene para mí. Y sé que el tiempo que me queda en este mundo es extremadamente limitado ahora. Supongo que se podría decir que solo quería contar la historia del experimento de Harbinger antes de que se perdiera para siempre. Espero que aprendas alguna lección de lo que te he contado, pero creo que ambos sabemos que no lo harás. Seamos honestos, no crees ni una palabra de lo que te acabo de decir, y no te culpo. No me creerías si fuera tú. Y para ti esto no es más que algo de lo que obtener tus emociones baratas. Probablemente estabas navegando sin pensar por internet cuando hiciste clic en un enlace y te encontraste aquí. Donde quiera que estés, leyendo esta historia. Y para ser honesto, no me importa si me crees o no. Incluso si lo haces, probablemente no te impedirá tratar de descubrir la verdad de una oscuridad que pocos hemos visto. Ciertamente, nunca detuvo a Zimmerman. Si quieres una lección, mira lo que le sucedió cuando fue a buscar la verdad. Rezo para que ninguno de ustedes descubra jamás esta verdad. Rezo para que ninguno de ustedes tenga que ver el mal que yo he visto. Espero que todos ustedes lleguen a vivir en la ignorancia de lo que hay más allá del velo de lo que podemos entender. Ya está aquí. Puedo sentir sus ojos negros ardiendo en mí como lo hice hace tantos años. Soy tan culpable como Zimmerman de la monstruosidad que ahora es libre de vagar por el mundo, incluso si no fui yo quien la creó. Lo siento. Perdóname, por favor.